Hola chicos, Doctor, buenas tardes. ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Sí, Un, doctor. un minuto más empezamos, ¿ya? Ya, doctor. Buenas tardes chicos, vamos a dar por iniciada la clase del día de hoy. Eh, el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema bastante interesante, si es que consideramos que en nuestro medio, mm, por la, por la característica geográfica, eh, no deberíamos sufrir de anemia. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas en nuestro medio, por que estamos produce pues una gran cantidad de glóbulos rojos que tienen hemoglobina, que van a transportar el oxígeno desde los pulmones hasta todos los tejidos del organismo. Eh, Como tenemos menor presión parcial de oxígeno eh, en, en la atmósfera, porque tenemos una presión atmosférica menor en la altura, es que podemos utilizar menos el oxígeno y esta hipoxia hace que nuestro organismo se organice para tener mayor cantidad de transportadores y que se pueda llevar de poco en poco el oxígeno hasta donde se requiere. Los transportadores, básicamente es la hemoglobina que está en el glóbulo rojo, ¿no? Y la hemoglobina con su grupo M. Entonces, normalmente, en la altura, la mayor cantidad de personas tenemos una mayor cantidad de hemoglobina. Pero paradójicamente, nuestra región es una de las que encabeza a nivel nacional el listado de anemia infantil. Y eso es doblemente grave, porque el hierro, el ácido fólico, que son necesarios para producir hemoglobina, para producir los glóbulos rojos, también son necesarios para
la conformación y digamos, evitar malformaciones en el sistema nervioso central. Y también, como todos nosotros sabemos, que en los 5 primeros años de vida es que se va a formar el sistema, se va a terminar de formar el sistema nervioso central y con sus capacidades, como su capacidad intelectual. Entonces, el hecho de que tengamos en nuestro medio anemia en esos años es realmente preocupante, porque si nosotros no nos preocupamos en solucionar ese problema, vamos a tener personas con un IQ mucho menor que los demás. Apaguen sus micros, por favor. Apaguen sus micros. Ok. Les decía que es realmente preocupante estar generando, por cuestión de educación en salud, por cuestión de mala nutrición, estar generando personas que en lo posterior no nos van a ayudar a solucionar los problemas de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, porque estamos generando tal vez personas con menor capacidad intelectual por falta de un aporte oportuno y adecuado de nutrientes que van a producir hemoglobina y que van a producir glóbulos rojos. Y les digo que es paradójico porque hay un par de estudios que se han hecho en recién nacidos en Puno, uno de ellos en el Luis Butrón, que demuestran que los niños al nacer tienen una hemoglobina un poco mayor que en otras partes, un poco como si nacieran como fisiológicamente ya adecuados, adaptados a nuestra altura. Y eso tiene que ver con la hipoxia que está sufriendo la madre. Y con el tiempo, por una mala nutrición, por una mala alimentación, vamos a tener anemia. Y esta anemia pues tiene sus complicaciones terribles, ¿no? Y después exigimos que nuestros hijos sean buenos alumnos, que sean buenos profesionales y que solucionen los problemas de nuestro medio y del país cuando no tienen con qué. Entonces, allí hay que actuar. Además, hay otro aspecto, por ejemplo, que todos sabemos que fisiológicamente vamos a tener mayor cantidad de glóbulos rojos sin llegar a la eritrocitosis, eso generado por la hipoxia. Sin embargo, se sabe, se conoce de que hay una gran cantidad de pacientes con aparentemente poliglobulia, pero con ferropenia. Entonces, la cosa es peor, ¿sí? No es que si tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿cómo es que le falta hierro? Es que les falta, pues. Es que les falta. Es que se está generando glóbulos rojos con hierro bajo, porque la hipoxia está generando que se produzcan los glóbulos rojos. Pero no hay aporte de hierro, hay una mala nutrición o algún problema de salud que hace que no se pueda absorber el hierro o el fierro. Y entonces produce eso. Y también tiene sus complicaciones. Entonces es un tema que da mucho para discutir, pero creo que fundamentalmente este es un tema de nutrición, un tema de conocimiento nutricional, de educación nutricional, de educación en salud. Nosotros debemos llegar a donde se gestan estas personas con anemia, para que sus padres sepan cómo les tienen que dar de comer a sus hijos, cuáles son los alimentos que hay que priorizar y cuáles son los alimentos que podemos dejar.
toda la gente se preocupa, no tengo ni siquiera un pan para llevar a la boca de mis hijos. Pero un pan casi cuesta lo que cuesta un huevo. ¿Cuál será más nutritivo, un pan o un huevo? ¿Sí? Sí, pero el huevo no llena, claro que llena. El huevo es un alimento sumamente completo. Tiene albúmina, tiene proteínas, tiene grasas y minerales, incluso en el cascarón tiene calcio que el huevo no lo tiene, pero el cascarón sí lo tiene. O sea, es un alimento sumamente completo y es barato, que lo compramos con centavos. Y las personas que crían gallinas y que tienen huevitos en la casa, juntan sus huevitos y lo venden para una miseria para comprar un poquito de pan, o comprar un poco de fideo, o un poco de arroz, o un poco de sal o azúcar. ¿Que es necesario los carbohidratos? Sí, hay que tener una dieta balanceada, pero no necesitamos tanta azúcar como la que consumimos, o tanto carbohidrato, porque nuestra alimentación en nuestro medio es casi exclusivamente carbohidrato. ¿Qué comemos en nuestro medio? Papa, gran cantidad de carbohidrato. Chuño, más carbohidrato, menos agua, pero más carbohidrato. ¿Qué comemos? Comemos arroz, tiene algunos aminoácidos, pero más carbohidratos. Tiene fideo, el fideo puro carbohidrato. Y comemos pan, y tomamos tecito, y cafecito, y los que tienen un poquito más de plata, chocolatito, dulcecito, tortita, todo carbohidrato. ¿Sí? No debemos comer así. Debemos priorizar otro tipo de alimentos. Debemos priorizar los aminoácidos, las proteínas, los minerales, las vitaminas. ¿Y dónde encontramos todo eso? En las carnes, que nosotros tenemos la suerte de tener, de ser una región agropecuaria. Un poco más pecuaria que agro, pero por ahí. No sé, antes éramos líderes en el Perú, ahora ya no tanto, pero tenemos la posibilidad de serlo. Deberíamos fomentar la cría de animales menores para el consumo, ¿sí? Para que la gente tenga que comer y no vender su panchito, su ovejita, por una miseria, para cambiarlo enteramente por azúcar, arroz y fideo y sal, ¿no? Y sabemos, sí, es cierto, necesitamos un poco de sodio y un poco de cloruro de sodio que viene con yodo, sí, es verdad, pero no necesitamos la cantidad que nosotros consumimos. Nosotros consumimos más de 10 gramos de cloruro de sodio y lo que necesitamos es 5, según la Organización Mundial de la Salud. O sea, más o menos la tercera parte o la mitad, o sea, 3 veces más o el doble de lo que necesitamos consumimos. Y la gente cambia sus proteínas naturales por sal o por azúcar o por harinas o por fideo, que no es nutritivo. Es verdad que en nuestro medio carecemos, en la parte agropecuaria, carecemos de cultivos como de hortalizas, como de legumbres, como de verduras, como de frutas, es cierto. En nuestra región, en el altiplano mismo, eso es difícil. Sin embargo, en vez de comprar otras cosas, deberíamos comprar lo que está viniendo de San Juan del Oro, o lo que está viniendo de Carabaya, ¿no? De nuestra sierra, o del Cusco, o de otras partes del Perú. Pero yo creo que deberíamos hacer un poco más todavía. Deberíamos enseñar a la gente de que cada casita en el campo debe ser una casita caliente, una casita que esté acondicionada para nuestro ambiente y que tenga una ambientación térmica natural, aprovechando la cantidad increíble que tenemos de rayos solares, ultravioletas, infrarrojos, etc. Pero además de tener una casita caliente para vivir
deberíamos tener un biohuerto donde se pueda sembrar por lo menos para el consumo de la misma familia o de los vecinos, de legumbres, de hortalizas, de todo tipo de verduras, de repente algunas frutas. En eso deberíamos trabajar. Y no debería ser un sueño, porque eso es completamente factible. Es completamente factible. Y hay unas experiencias maravillosas en otros lados, en Israel, en el mismo Chile, como una franjita de arena son exportadores de una de las frutas, de las mejores frutas del mundo. Realmente hay que aprender de ellos. Y como los israelitas, que no tienen agua, con agua a goteo, hacen una producción agrícola increíble. Esas cosas debemos aprender. Y eso debemos utilizar en nuestro medio. Y así solucionaríamos un montón de problemas. Ya entrándonos al tema directamente, la anemia es pues un trastorno que se caracteriza por que tenemos menos cantidad de glóbulos rojos, que además de eso nos lleva a una menor cantidad de hemoglobina, que de acuerdo a los valores que se consideran normales. Y allí tenemos otro problema que nosotros debemos resolver. La academia debe resolver. Y eso para quienes de alguna forma estamos aprendiendo y enseñando la medicina. Nuestra facultad, nuestra universidad, con la facultad de biología, de enfermería, de medicina y otras de las ciencias de la salud, la carrera de nutrición, deberíamos hacer esfuerzos grandes para tener valores promedios en nuestra región, para saber cuándo nosotros hablamos de una hemoglobina normal, o de un hematocrito normal, o de la cantidad de glóbulos rojos normales. Nosotros lo que hacemos es copiar, para eso sí somos buenos, hasta en el momento del examen, solamente copiamos lo que nos dicen los que escriben a nivel del mar, en Europa, en Estados Unidos o en Lima, ¿no? Pero nosotros no vivimos pues a nivel del mar. Nosotros vivimos a más de 3.850 metros, o por ahí, ¿no? Y esa nos da una realidad diferente. Entonces la hemoglobina y los glóbulos rojos no es el mismo valor para el nivel del mar que para la altura. Se dice que en nuestro medio, para hablar de anemia debería ser de 13 para abajo, a diferencia de lo que se dice a nivel del mar, que es de 12 para abajo. Incluso de 13.5 se dice que se puede hablar ya de anemia. Sin embargo, no tenemos datos oficiales que nos den valores normales para los que nosotros podamos decir con seguridad, según tal y tal academia, se dice que para varones mayores o menores de tal edad, el valor referencial para hablar de anemia es 13.5 para los varones, 13.2 para las mujeres. Así deberíamos decir. Pero no lo podemos decir, solamente hablamos de algunas cosas pequeñas, pequeñas investigaciones que se han hecho. Y para hablar de poliglobulia, ahí también tenemos otro problema en el otro extremo. Para hablar de poliglobulia en varones, según algunos trabajos que se han hecho en nuestra casa de estudios, se habla de 19 para varones y de 18.2 para mujeres. Y esto varía de acuerdo a la altura. No son los mismos valores para Puno que para Macusani. No es lo mismo para Puno que para San Juan del Oro. Son valores diferentes de acuerdo a la altitud. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Y en eso es en lo que hay que trabajar. Entonces, un poco cómodo de mi parte, pero yo quiero pasarles la batuta a ustedes. Quiero encargárselos a ustedes. Ustedes que están en formación y que van a hacer trabajos de investigación para el pregrado, para
para el internado, para la graduación, para el posgrado. Dedíquense a hacer valores normales para nosotros, de los que nosotros podamos utilizar y decirles con orgullo a nuestros alumnos, a nuestros seguidores, esta es la verdad. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Chicos, les voy a pedir un segundito, hay un colega que está un poco mal, me está llamando. Así es, chicos. Entonces, yo quiero fomentar un poco la inquietud de investigación, que eso es hacer ciencia. Hacer ciencia no es hacer un tremendo descubrimiento que nunca nadie más lo va a pensar, ¿no? Hacer nuestras propias investigaciones en nuestro medio, eso es hacer ciencia. Y no es tan difícil. Si ustedes por ejemplo, durante su año de internado, empiezan desde que ingresan al internado, empiezan a recoger los datos, cuáles son los valores de las personas que vienen, por ejemplo, que vienen a controlarse al centro asistencial donde están ustedes, sacan a las personas que están enfermas y las personas que están, digamos, entre comillas, normales, hacen un promedio, cuáles son los valores de hemoglobina. Y a partir de eso, con bibliografía y otros trabajos, y haciendo asociación con otros investigadores, se puede hacer un consenso y tener valores normales, tanto como para anemia como para eritrocitosis. La edad tiene que ver, sin embargo, la edad de la anemia es lo mismo en los niños, en los jóvenes, en los adultos. La anemia es anemia. Y la altitud sí considerar esto. Pero ya le digo, lo que nosotros, valores referenciales, menor de 13.5 y de 13 para hablar de anemia. Los antianémicos son un grupo de sustancias que se van a utilizar para restablecer la forma como se produce hemoglobina y la forma como se produce glóbulos rojos, teniendo esto un efecto que va a favorecer y estimular la síntesis de eritropoyetina. A eso nos referimos con antianémicos. Me están queriendo sabotear, pero no me voy a dejar. Los antianémicos se utilizan para el tratamiento y también para la profilaxis de las anemias causadas fundamentalmente por déficit de hierro, porque no son las únicas anemias las que son por falta de hierro. Hay muchas anemias. Una de ellas, una de las más importantes, es cierto, es la anemia por déficit de hierro, y a esa es la que nos referimos cuando hablamos de educación, cuando hablamos de nutrición y cuando hablamos de campañas nacionales, internacionales y mundiales, porque la anemia es un problema mundial. Entre las sustancias antianémicas, lo primero que tenemos que ver es el hierro. El hierro es un elemento esencial que entra en la composición y la función de la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina y la mioglobina son globinas, son proteínas, son globinas con grupo E, y la mioglobina también tiene grupo E. Y otras enzimas también en su estructura tienen grupo E. ¿Cuáles enzimas? Los citocromos, las catalasas, las peroxidasas y las metaloproteínas también tienen hierro. A estas enzimas
también se les puede llamar metaloproteínas y a otras que hay también. El hierro, el 80% del hierro de nuestro organismo entra en la función de producir eritrocitos. Y cuando esta cantidad de hierro disminuye, van a dar las primeras manifestaciones de déficit de hierro, como lo que nosotros en clínica conocemos como anemia ferropénica, sintomática. ¿Okay? El hierro entonces se utiliza por vía oral, que es la primera opción, vía intravenosa y vía intramuscular. Después luego vamos a ver las sales de hierro, pero en este caso es en forma general. Otro de las sustancias antianémicas son los folatos, el ácido fólico, la vitamina B9, que son folatos, o que es una sola cosa, que tiene alguna forma de llamarse diferente. Al final, esto es una vitamina hidrosoluble que forma parte del complejo B, la vitamina B9 o ácido fólico. Esta vitamina vamos a encontrar en una gran cantidad de alimentos. El hígado, la levadura, los vegetales verdes como el brócoli, la albahaca, la espinaca, todo lo que nos han enseñado en casa a consumir, o lo que consume Popeye. Ya no sé si alguno de ustedes ha visto todavía esos dibujos animados de Popeye. Cuando yo era joven veíamos Popeye, ahora no sé. Pero las verduras verdes tienen una gran cantidad de folatos y eso ayuda a la producción de hemoglobina y glóbulos rojos. La deficiencia de folatos ocasiona una variedad de desórdenes hematológicos, de los que naturalmente pues, va a estar la anemia. Y dentro de estas anemias está la anemia megaloblástica y la anemia macrocítica. Entonces los folatos también se utilizan pues, para tratar estos tipos de anemia, así como el SPRU tropical. Se ha descubierto últimamente que una suplementación adecuada con ácido fólico disminuye el riesgo de malformaciones neurales tubulares congénitas. Entonces, eso es fundamental, a eso me refería, que la madre debe recibir ácido fólico y los niños recién nacidos también deben recibir ácido fólico. Y por eso ustedes cuando vean una madre gestante, deben dar una alimentación con suplementos, entre los que tiene que estar el ácido fólico, en que tiene que estar la vitamina B12 o la ceancobalamina, y también el hierro, suplemento de hierro, tiene que tener, primero para que el niño no nazca con anemia, segundo para que no nazca con complicaciones neurológicas como malformaciones neurales tubulares congénitas. ¿Cómo actúan los folatos? Primero, el ácido fólico se convierte en ácido tetrahidrofólico. Es necesario esto para la eritropoiesis normal, o sea, para producir los glóbulos rojos, que se hace por síntesis de nucleoproteínas que utilizan como factor a la vitamina B12. La administración es básicamente por vía oral, pero también se utiliza la vía parenteral, ya lo vamos a ver cuando hablamos de sales ferrosas. La absorción se hace por el tubo digestivo, la mayor parte del duodeno. La distribución se hace en todo el organismo, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Una unión a proteínas plasmáticas bastante interesante, bastante extensa. Su metabolismo se hace en el hígado y su eliminación es por vía renal y también por la leche materna, lógicamente en menor cantidad. No se preocupen, chicos, que a través de la informática no se transmite el COVID. La indicación, cuando se indica folatos,
Se indica en la prevención y el tratamiento de estados carenciales de ácido fólico, en la anemia hemolítica, por ejemplo, en algunos procedimientos terapéuticos importantes como la hemodiálisis. Y la hemodiálisis es un problema crónico. Algunas veces se utiliza como un procedimiento de salvataje en algunos pacientes, una dosis, una sesión o dos sesiones de hemodiálisis. Pero por lo general, la hemodiálisis pues lo requieren un grupo de pacientes con insuficiencia renal que necesitan filtrar su sangre y que su riñón ya no funciona. Entonces, un riñón artificial es un aparato de diálisis. Y hay una diálisis que se llama hemodiálisis porque se trabaja con la sangre. Se saca la sangre hacia una máquina, esta máquina la va a filtrar y la devuelve a nuestro organismo. Allí, aparte de lo que ya se tiene en los insuficientes renales, anemia, también se produce otra anemia por la misma hemodiálisis. Y ahí sí están con en los síndromes de mala absorción. Estos pacientes con mala absorción comen de todo, gastan su platita en lo que, en lo que quieren y deben comer, pero no lo absorben. Y se pasa por un tubo desde la boca hasta la salida del váter, ¿no? En el embarazo, el ácido, ya les dije, el ácido fólico es fundamental. Las dosis tanto de prevención y tratamiento de los estados carenciales o como profilaxis para evitar defectos en el tubo neural es de 10 a 20 miligramos diarios antes de las comidas. El ácido fólico viene en tabletitas de 5 miligramos y hay otras tabletas de 800 microgramos. También viene en ampollas de 5 miligramos por mililitro, pero en nuestro medio no hay disponible. Reacciones adversas. Primero, la reacción alérgica. Esto nos va a llevar a un rash cutáneo, a una erupción eritematosa, máculo papuloso eritematoso y pruriginosa, ¿no? Y además nos puede producir cosas tan simples como náuseas y a veces falta de aire. ¿Y quiénes vamos a indicar? En la hipersensibilidad, pues, si hay hipersensibilidad, vamos a indicar, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿por qué yo remarco hipersensibilidad en cada una de mis presentaciones? Porque a veces nos olvidamos de preguntar. Y estás embarazada, ya te pongo tu ácido fólico. Y nunca le preguntamos si tenía ha usado ácido fólico, si ha hecho alguna reacción y buscar un poco en su historia, ¿no? Porque si tiene hipersensibilidad, está pues completamente contraindicado de dar ácido fólico, ¿no? No se debe dar. También está contraindicado y debe volarse en anemia perniciosa, porque en este tipo de anemia puede precipitar una degeneración subaguda de la médula espinal. La anemia perniciosa básicamente es su problema de, de eritrogénesis, ¿no? También está contraindicado cuando hay deficiencia no tratado de cobalamina. Hay que tener precaución durante el embarazo. Casi no hay que tener mucha precaución, hay que darles más bien, con siempre evitar que haya hipersensibilidad, o sea, siempre hay que averiguar eso, pero se debe dar para evitar anomalías congénitas. Y también se explica muy bien por la leche materna y no hay que suspenderla ni nada por el estilo ni prohibirla. Hay que darle más bien para nutrir a la madre y también nutrir por la lactancia del bebé. El otro grupo que ya les decía, de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esto, un momentito por favor, chicos.
Las sales ferrosas es un grupo importante de sustancias antianémicas y hablamos del fumarato ferroso, del sulfato ferroso y del gluconato ferroso. Vamos a escribir al sulfato ferroso, que es el más común de las sales ferrosas, y que su mecanismo de acción es digamos, casi común a las otras sales ferrosas. El fierro, como que es el átomo central del grupo M, interviene pues en la síntesis de hemoglobina y de mioglobina, ¿no? Y forma parte de los procesos de óxido-reducción del organismo y actúa como cofactor de algunas enzimas. Su administración es por vía oral, su absorción principalmente es en el duodeno y en el yeyuno proximal. La concentración plasmática máxima es a las 2 horas. La vida media es de 6 horas y el metabolismo es hepático. La eliminación es por vía renal y también por vía biliar. ¿Cuándo se indica esto? Si estamos hablando de antianémicos, se indica pues en las anemias, ¿no? En las anemias por deficiencia de hierro por pobre ingesta, lo que hablábamos de la mala nutrición, y en el embarazo. Allí es donde se utiliza esto. Las dosis son de 60 a 200 miligramos por día, repartidos en 1 o 4 dosis, y la presentación viene en comprimidos de 200 miligramos. También viene en frascos, ampollas de 125 miligramos por mililitro, y en frascos de 30 mililitros. Las reacciones adversas, náusea, estreñimiento, las sales ferrosas, el fierro en sí, el solamente consumir esto va a oscurecer las heces. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado porque las heces oscuras pueden engañarnos y nosotros pensar que es solamente por el hierro que está consumiendo, y nos olvidamos a veces de que el hierro produce irritación gástrica, produce gastritis y puede producir sangrado en el sistema gastrointestinal. Y si hay sangrado en el estómago que está lleno de ácido clorhídrico va a digerir la sangre y la va a eliminar en la deposición como una sustancia negra, oscura, como brea. Y es nada más que sangre digerida, ¿no? Por el ácido clorhídrico. Entonces eso nos tiene que, si ustedes ven unas deposiciones negras como brea, eso no es por el fierro, eso es lo más probable que sea por sangre, por sangrado del estómago. También nos puede producir un sabor metálico en boca, que no es mayor cosa, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes se quejan de esto y se niegan a consumir el hierro por el sabor que deja en la boca. Está contraindicado la hipersensibilidad al sulfato ferroso y a las proteínas de la leche. No se debe dar así abiertamente cuando no hay anemia ferropénica. ¿Para qué le vas a dar fierro si su fierro está normal, ¿no? Para producirle sangrado estomacal. También está contraindicado en hemocromatosis y en hemosiderosis, en la hepatitis aguda, en la úlcera péptica, en la colitis ulcerativa, ahí está contraindicado. Otra sustancia que es antianémica es la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y que tiene una sustancia que actúa exactamente igual que la hidroxocobalamina, la cobalamina y la cianocobalamina. Al final, todo esto es vitamina B12.
Se presenta en dos formas sintéticas, la hidroxocobalamina y la cianocobalamina. Son formas de producir, de sintetizar la vitamina B12. Esta cianocobalamina actúa como coenzima en varias funciones metabólicas, incluyendo el metabolismo de grasas, carbohidratos y también en la producción de proteínas. Es necesaria para el crecimiento y la replicación celular en el sistema hematopoyético y en la síntesis de nucleoproteínas y de mielina en el sistema nervioso central. Por su efecto sobre el metabolismo de la metionina, el ácido fólico y el ácido malónico. Allí es importante la cianocobalamina. Su farmacocinética se administra por vía oral, se absorbe en la mitad inferior del hilo. Su unión a las proteínas plasmáticas es alta, específica. Los niveles plasmáticos máximos es a la hora, una vida media de 6 días, una vida media bastante larga, 6 días, y metabolismo hepático, la eliminación es biliar, y también cuando hay exceso se elimina por la orina. ¿Dónde se indica esto? Se indica en las anemias macrocíticas con o sin alteración neurológica. También se indica en la profilaxis de anemias macrocíticas asociadas a deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y cuando están aumentadas las necesidades, como en estados hipercatabólicos, por ejemplo, o en un embarazo, por ejemplo, que las necesidades son mayores, ¿no? ¿Cuáles son las dosis? En el requerimiento normal de cobalamina es 2 miligramos y en la gestante 4 miligramos. En las personas normales 2 y en las gestantes el doble. En anemia megaloblástica sin afección neurológica se utiliza básicamente por vía intramuscular en adultos y niños. Al inicio 1 miligramo 3 veces por semana durante 2 semanas y después 1 miligramo cada 3 meses. En anemia megaloblástica con afección neurológica, algo similar. También se utiliza la vía intramuscular, inicialmente 1 miligramo, en días alternos hasta que se produzca mejoría del problema, y después se administra 1 miligramo cada 2 meses. La profilaxis de la anemia macrocítica utiliza por vía intramuscular, en adultos y niños, 1 miligramo cada 2 o 3 meses. Viene como cianocobalamina en 1 miligramo sobre 1 mililitro. Reacciones adversas, cefalea, mareos, fiebre, diarrea, náuseas, hipocalcemia, urticaria, erupciones cutáneas, etc. Está contraindicado pues en su hipersensibilidad no solamente a la hidroxicobalamina, sino también al cobalto o al cianuro. Pacientes con enfermedad de Leber, que es una atrofia hereditaria del nervio óptico, y también en una neuropatía óptica está contraindicado. Está en el embarazo, la cantidad de vitamina B12 recomendada es de 4 microgramos por día. Durante la lactancia se puede consumir sin mayor problema esta vitamina B12. Otra sustancia que se utiliza como antianémico, pero en circunstancias diferentes, es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que se produce dentro de nuestro organismo, en el riñón y específicamente en el aparato yuxtaglomerular, alrededor del glomérulo, que el glomérulo dijimos que era la unidad anátomo-funcional del riñón. En el aparato yuxtaglomerular se produce eritropoyetina, que va a ir a estimular a la médula ósea directamente a producir las sustancias eritroides, reticulocitos, glóbulos rojos, con hemoglobina y todo eso. El problema es que el riñón pues se daña y se vuelve insuficiente, y no solamente en la filtración de la sangre formando orina, sino también en todas sus funciones. Y una de sus funciones importantes es producir eritropoyetina en el aparato yuxtaglomerular.
Entonces, si tenemos insuficiencia renal, no se va a producir eritropoyetina, o se va a producir en muy poca cantidad y de mala calidad, y eso va a producir anemia. Por eso, todos los pacientes que tienen insuficiencia renal van a tener anemia. Y muchas veces, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, o diabético, hipertenso, y lo ve después de tiempo, y lo ve pálido, ya este pata ya hizo compromiso renal, y generalmente es por nefropatía diabética, ¿no? Entonces, lo ven pálido, piden su hemoglobina, tiene anemia. Entonces, ahí van a buscar la función renal y casi siempre, salvo algunas excepciones que son de otra etiología, casi siempre encontramos a pacientes con insuficiencia renal. Y por eso, en estos pacientes con insuficiencia renal, el tratamiento de esta anemia tiene que hacerse con eritropoyetina. ¿Cómo actúa la eritropoyetina? Actúa en la eritropoiesis a diferentes niveles. Incrementa la diferenciación eritroide, estimula la hemoglobinogénesis, reduce etapas de maduración y de eritropoiesis y estimula la salida medular de los reticulocitos. Se administra muy bien por vía intravenosa o por vía subcutánea. ¿Se une a las proteínas plasmáticas? No, no se une. Sus niveles plasmáticos máximos son de 12 a 18 horas y su vida media es de 6 días. Se elimina por las heces y el 10% se va a eliminar por vía urinaria. ¿Cuándo se indica eritropoyetina? Se indica en la anemia asociada a insuficiencia renal o los pacientes que tienen ya insuficiencia renal y que están en diálisis. Se indica en pacientes en una anemia asociada a insuficiencia renal con o sin diálisis, porque los pacientes que tienen diálisis, además de la insuficiencia renal, producen un incremento de esta anemia por la diálisis, y básicamente los pacientes en diálisis, en hemodiálisis. También se indica en tratamiento de anemia y reducción de requerimientos transfuncionales, cuando se hacen transfusiones sanguíneas. Cuando hay un incremento de la producción de sangre autóloga en pacientes incluidos en un programa de donación con predepósito. Y también en la anemia del prematuro. Ahí se utiliza eritropoyetina. Sin embargo, en muchos casos, en muchas entidades clínicas, donde no se pueden mejorar con lo que ya mencionamos, con folato, vitamina B12 o fierro, la anemia, y necesitamos mejorarlo rápidamente, entonces se utiliza la eritropoyetina. Por ejemplo, en pacientes postoperados de grandes cirugías o en pacientes con algún problema neoplásico. ¿Qué dosis? La dosis que se maneja es para adultos de 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo peso, 3 veces por semana por vía intravenosa. Y una dosis de mantenimiento individualizada. ¿Por qué es individualizada la dosis? Porque no sabemos a qué paciente nos estamos dirigiendo. ¿Es un paciente con insuficiencia renal? ¿Es un paciente con otra patología? ¿Es un paciente que está en diálisis? ¿Es un paciente que, varón o mujer, o que con qué peso, con qué compromiso general? Entonces hay que individualizar la dosis. Su presentación viene con el nombre de epoetina alfa, que es eritropoyetina, de 4.000 unidades internacionales por mililitro, y vienen inyectables de 1 mililitro. También hay la epoetina alfa de 2.000 unidades internacionales por mililitro. Está contraindicado en hipersensibilidad a alergia, en casos de hipertensión arterial no controlada. Está contraindicado básicamente por ejemplo, la anemia ferropénica. Pues no vas a tratar la anemia ferropénica
con eritropoyetina, ¿no? No, solamente cuando amerita la eritropoyetina, es un medicamento sumamente caro y no necesario para anemias específicas. Eso es, chicos, lo que yo quería conversar con ustedes sobre anemia y antianémicos.